Y también tenemos a la coordinadora de investigación Figuras de Discurso, que está inscrito al Centro de Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, la maestra Lacmi de Mora, quien nos va a dar la presentación. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, Claudia. Pues buenos días a todos también, buenos días a todos los que nos acompañan en Facebook. Pues a mí se me invitó como para ser moderadora también de del evento y entonces habíamos pensado que el orden de la charla también fuera un poco que voy a presentar al doctor Irving Juárez. Después, bueno, él tendría la palabra. Después el doctor Armando Villegas también va a hacer un comentario a la charla del doctor Juárez. Y bueno, también nos gustaría recibir las participaciones, comentarios, preguntas por parte del público, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar lectura a la semblanza del doctor Juárez. Irving Juárez Gómez es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, maestro en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido editor de la revista Divas, publicación Danza Contemporánea. Ha colaborado en diversas publicaciones nacionales e internacionales. En 2006 editó el libro Diccionario de Creencias y Tradición Oral de Nuevo León, es diseñador editorial y ha realizado varios proyectos al respecto. Actualmente se desempeña como docente en el Centro Morelense de las Artes y en el Tecnológico de Monterrey. Además, realiza una estancia de investigación en la Facultad de Artes de la UAM en la Maestría de Arte y Literatura y es participante activo del seminario Figuras del Discurso dirigido por el doctor Armando Villegas, donde investiga la relación entre arte, filosofía, literatura y política. Pues Irving, no sé, te damos la palabra. Sí, muchas gracias, Laxmi. Bueno, también quiero agradecer a la maestría en estudios en arte y literatura por haberme dado la invitación de participar, el espacio para poder compartir los avances de la investigación que estoy realizando, evidentemente sobre la obra de Teresa Margoles. También quisiera agradecer a la doctora Tornero y especialmente también al doctor Villegas, quien dirige el proyecto, charlamos, discutimos acerca de todos los temas y todos los avances de investigación. Esta charla es parte, digamos, de una investigación postdoctoral que estoy haciendo y la estancia la estoy realizando aquí en la Facultad de Artes. Así que, bueno, pues gracias por darme el espacio y por ser recipiente de esta investigación. Muy bien, voy a empezar. Voy a compartir un poco la pantalla. Y quisiera iniciar mencionando que la investigación que estoy realizando aquí tiene puentes, establece puentes con mi participación en el seminario, el que coordina la maestra Laxmi. Y ahorita voy a explicar por qué. Bueno, una de los vínculos es porque actualmente el seminario está trabajando la arqueología de la sensibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la palabra arjé en dos dimensiones. Primero como prefijo, es decir, como primer objeto, primer orden, y el segundo como sufijo, que sería poder, ¿verdad? La monarquía, la oligarquía. Ese arjé tiene la misma función, viene del mismo origen que cuando se utiliza como prefijo, que significa poder. En este sentido, lo que observamos son diversos cortes en la sensibilidad, es decir, nos aproximamos mediante, ya me corregirá si cualquier cosa el doctor Villegas aquí, nos aproximamos a una sensibilidad, pero dentro del devenir histórico, y no tanto de discursos preeminentes o predominantes, sino en discursos de exclusión o discursos que no son visibles, digamos, de alguna manera. ¿Por qué tiene vigencia con lo que estoy haciendo? Bueno, por un lado, porque uno de los, digamos, troncos o pilares metodológicos de los cuales me estoy ayudando, que es Walter Benjamin, tiene que ver con que
él explica o él voltea la mirada hacia estos objetos para darle a los objetos excluidos de alguna manera por la historia, en el cual puede ver mirillas de tiempo, así le llamo yo, o mirillas del acontecer histórico, digamos, del devenir histórico. Ahorita lo voy a explicar más claramente. Desde ese sentido, por ejemplo, George D.D. Uberman en Ante el Tiempo observa este tipo de cosas. Por ejemplo, ve que en un fresco de Frangélico hay un cielo estrellado que son como unas manchas, digamos, como, ahora sí que el dripping art, ¿no? Y lo que le llama la atención a D.D. Uberman es precisamente por qué la historia no volteó a ver ese fresco, esa parte del fresco. ¿Por qué se ausentó en la historia? ¿Qué tipo de cosas dan luz respecto a esto? Pues que hay un poder, hay una discursividad, digamos, que condiciona nuestra mirada. La mirada es educada, ¿no? Nos educan a ver. Y una evidencia muy clara, pues es precisamente este gesto de Frangélico que observa D.D. Uberman, ¿no? Ese tipo de cuestiones, de ver los objetos en su relación con el contexto y marcar estas, digamos, huellas de tiempo. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, les agradecería. Estas huellas de tiempo son las que precisamente yo quiero resaltar aquí y tiene que ver, evidentemente, con la narcoviolencia que vamos a revisar y con la obra de Teresa Margolles. Muy bien, habiendo establecido más o menos este puente que existe entre la arqueología de la sensibilidad como tema del seminario y mis investigaciones, pues paso a un poco explicar qué es, o vamos haciendo un itinerario, empezando por qué es la alegoría. Voy a hablar de la alegoría en un sentido comunicativo, para empezar, y ya después lo vamos a trasladar a un sentido para no decir epistemológico, quisiera decir a lo mejor experiencial o digamos de nuestra relación con los objetos. Como podemos observar aquí, el triángulo, la triada saussuriana, digamos, de Saussure, pues que establece que el signo, en el signo participan, que es el evento comunicativo, participan un significante y un significado. El significante, digamos, es la imagen acústica, es decir, la relación entre, si yo digo pero, la relación P, E, R, O como sonidos, da la imagen acústica que va a producir el significado. Y para cuestiones prácticas de la conferencia, no me detendré mucho en esto, pero y resumiendo, el significado pues es la red de conceptos que asociamos al significante. ¿Qué pasa en la alegoría? En la alegoría lo que sucede desde la lectura que estoy haciendo de Benjamin y después de Walter Benjamin y después de Benjamin Bucklo, lo que pasa es que el significante, un objeto cuyo significado ya asociamos a dicho objeto por su funcionalidad, digamos, supongamos una taza, pues ya entendemos que la taza es para beber el café o té, ¿no? Nadie tomaría, digamos, por convención arbitraria, la taza se utiliza para el té y el café y nadie la utilizaría, digamos, para tomar agua, por ejemplo. Digamos. Hay un significado ahí asociado a la taza, ¿ok? Entonces, el significante es cuando esta taza, justo en este proceso, cambia su significación por un contexto específico. Se vuelve significante. Es decir, se vuelve una cosa que redujo su significado anterior para convertirse en fuente de otros significados. Esto es muy común en el arte. Benjamin Bucklo incluso utiliza como ejemplo el urinario de Duchamp, donde el urinario, cuyo significado, cuyo red de conceptos asociamos a orinar, etcétera, etcétera, un producto ordinario, todo, al trasladarse, es decir, al ponerlo en crisis por contexto, se convierte en otra cosa, ¿no? En algo que quiere decirnos otra cosa, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo que utiliza Roland Barthes, un estructuralista francés, que dice, yo puedo leer aquí, por ejemplo, el león es un mamífero, ¿no? Y yo puedo entender que se trata de un león y que es una especie, ¿no? Digamos, y que pertenece a un género, ¿no? En este caso, los mamíferos.
Entonces, esto está diciendo que el león pertenece a los mamíferos, ¿verdad? Este es el significado de lo que estoy leyendo. Si yo digo, si yo le pongo aquí, por ejemplo, vamos a ponerle. Esto es un ejemplo de enunciado bimestre. Cambia completamente. Ay, le cambió aquí a bimestre. A ver si ya se queda ahí. Le voy a decir que no. Exacto. Muy bien. Si yo digo, esto es un ejemplo de enunciado bimestre, el significante ya otorga o nos da otros significados. Hay un traslado aquí. Este león es un mamífero que cada una de sus partículas tiene una relación sintagmática, etcétera, para darnos un sentido de que el león es un mamífero, automáticamente cambia cuando yo pongo que esto es un ejemplo de enunciado bimestre y lo leemos como otra cosa. Para mí, o bueno, desde lo que estoy estudiando yo y lo que he revisado con Benjamin Bucklo sobre todo, esto sería el evento alegórico, es decir, una metáfora de la metáfora de la metáfora. Esto se puede hacer ad infinitum, claro que sí. Evidentemente tenemos los urinarios de, creo que fue, si me corrigen, si me equivoco me corrigen por favor, porque ahorita no recuerdo quién después hizo un urinario de oro, a ver si me lo pueden poner ahí en el chat, porque ahorita no recuerdo, pero tenemos un ejemplo claro en el trabajo de Sherry Levine, ¿no? Sherry Levine, que toma una fotografía de Walker Evans y la pone como una nueva cosa. O sea, el contexto pone en crisis la relación significado-significante. Y esto es el traslado alegórico. Y lo que me gusta mucho del traslado alegórico es que es un traslado temporal también. O sea, son las diferentes cosas que hay entre una obra y otra. Aquí podríamos leerlo esto desde la parodia. Tenemos aquí el Papa de Rafael, luego el de Velázquez y finalmente, y ya de manera muy cercana al de Velázquez, el de Francis Bacon. ¿Qué es lo alegórico aquí? Bueno, primero se trata de parodias, o digamos, de una figura, un cover, digamos. Está haciendo un cover de una obra y se hace un cover y luego otro. Pero aquí lo alegórico, o lo que me llama atención, cómo se pone en crisis el significante, son las cosas físicas que cambian el contexto. Por ejemplo, tenemos el padre con un verde, aquí lo tenemos con un rojo, y aquí incluso la cara ya se va deshaciendo, ¿no? Entonces la imagen del poder retratada, ¿no? Mediante el trono y la figura cuyo poder era, pues en la época medieval, o sobre todo en la Baja Edad Media y después en el siglo XVI y XVII, pues era el Papa, ¿no? Ese era el poder que concentraba casi toda Europa, ¿no? Entonces se ve variando estas particularidades del gesto pictórico, son significantes que van variando la misma palabra, ¿verdad? Se transforma su significación, ¿verdad? Por eso yo la asumo, digamos, como una cuestión de la temporalidad también. Lo que hace este Benjamin, por ejemplo, es que él ve la Edad Media y, ve el barroco, perdón, y la forma en que el barroco entiende la alegoría, ve en esos registros, digamos, en esas huellas, ¿no? En esas ruinas, le llama él, una actualización de ciertos temas, ¿no? En el caso del barroco, pues el tema de la melancolía, de no poder mirar, digamos, el presente en su devenir, sino, dice la lectura de Paul de Macroes, que lo ve como un presente casi estático, ¿no? Que no se mueve, ¿no? Bueno, esa lectura de Benjamin es un traslado temporal de la alegoría, por eso para él es importantísimo la alegoría. Ahora, muy bien. ¿Cómo entiendo yo la alegoría? En su cambio de contexto, en su situación contextual. Es decir, si el significante o el objeto produce como productor de significados, va a cambiarse, es el contexto, y ahí es donde entra Benjamin Bucklo, que dice el contexto es el que va a condicionar ese nuevo objeto, lo va a devaluar, le va a cambiar su significado para otorgar otros, ¿no? Pues es el contexto, y ahí entra la palabra montaje, que es precisamente una palabra que está relacionada con los descubrimientos tanto de la Escuela Soviética de Cine como del dadaísmo, ¿no? Y aquí entra el arte conceptual en ello, ¿no? Dice Benjamin Bucklo en este texto que se llama Procedimientos Alegóricos,
que el dadaísmo al momento de poner el collage empieza a devaluarse la palabra, digamos, vamos a regresar aquí a León, empieza a devaluarse la palabra León, y en el caso del collage dadaísta, ya lo que empieza a visualizarse es la estética y la forma de la L, por ejemplo, la forma de la E, la forma de la O, se cambian sus contextos, o sea, y ya no vemos la L como L, sino como otra cosa, como a lo mejor una patita o como otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que él observa, o por eso Benjamin Buchloh relaciona el montaje, pues, a lo alegórico, y yo sigo esa misma tendencia, ¿ok? ¿Qué permite esto? Si hago una lectura alegórica, o sea, es decir, si yo pongo en crisis lo que habitualmente significa algo, es decir, un significante, lo que voy a obtener son ciertas ideas que van a ponerse en crisis y van a evidenciar cómo las producciones de verdad o las producciones de legitimidad y de prácticas son, digamos, arbitradas, controladas por los discursos, por la discursividad, ¿no? Y yo pongo este ejemplo, fíjense, una historia que me pasó a mí, donde yo leí un montaje y obtuve una lectura no del significado que pretendía darme la publicidad, sino de otra cosa, porque monté las imágenes. Yo entré a la Parisina una vez recién llegado a México, entré a la Parisina, y aquí la que está en Morelos Sur, y les juro, o sea, de verdad, entré y vi un póster muy parecido a este. Estaba todavía peor, porque era una mujer rubia, estilo Claudia Schiffer. Se parecía mucho a Claudia Schiffer, no sé si la conozcan, es una modelo. No he conseguido la foto, por eso traigo estas, pero era la misma compañía, Singer, y la vi en una columna, y volteé a mi alrededor. Fíjense, vean el rostro de ella, la cara, toda la configuración de esta mujer que estamos viendo ahora. Y volteo a ver a mi alrededor, y este era el contexto. Esta es la Parisina, voy a tratar de acercar la imagen. Ahí está. Vean las caras de las personas, la gente, el contexto que estaba a mi alrededor. Yo mismo, en mi morenés, estaba en crisis esa publicidad, porque ya no la estaba leyendo como publicidad, sino se volvió un signo de ¿qué? De la blanquitud, ¿no? En contexto. Leí, digamos, tuve una lectura alegórica. A eso me refiero con una lectura alegórica de la obra, o de cualquier cosa que nos rodea. Puestas en su contexto, fíjense, esta es una publicidad de la Parisina. Díganme si ustedes ven esta clase de personas comprando en la Parisina. Pues claro que aquí hay un montaje, ¿verdad? Y este montaje, como decía Eisenstein, produce una idea. Este montaje produce un significado en nosotros. Ese fue digamos, mi lectura, digamos, alegórica. A eso me refiero con leer alegóricamente. Por eso dice Walter Benjamin, ¿no? Aquel que tiene la visión alegórica puede leer conocimiento, digamos, en los objetos que le rodean, ¿no? Pues evidentemente él y Avi Warburg, que ya él conocía la obra de Avi Warburg porque la menciona ¿cómo se llama? En el Trauerspiel, justo en la parte de alegoría y Trauerspiel, el origen del drama barroco alemán. Menciona Warburg, y con eso yo me doy cuenta de que él sabía lo que estaba haciendo Warburg, tenía conocimiento, porque Warburg lo que estaba tratando de hacer era también un montaje de ideas, ¿no? Por ejemplo, tomaba un tema, las formas de curar en la Edad Media y las formas de curar en el Renacimiento. Y entonces ponía una serie de imágenes, y al ponerlas juntas adquirían una significación distinta, es decir, se volvían en sí mismas palabras o significantes, digamos. Muy bien. ¿Cómo traslado esto yo a la obra de Teresa Margolles? Bueno, quisiera explicar un poco también que para mi punto de vista, o desde la lectura que yo hago, Teresa Margolles tiene 3 etapas, digamos, muy distinguibles, ¿no? Una primera etapa en donde está con el grupo Semefo, cuya discursividad estaba visiblemente fincada en la abyección,
en el teatro del horror de Artaud y en el erotismo de Georges Bataille. Incluso el documento que deja Lavacio Corporis, que es una obra que ahorita voy a citar un poco, comienza con una cita del libro del erotismo de Georges Bataille. Esa primera época hay una discursividad de la abyección, ¿ok? Es una etapa donde precisamente el incorporar, el obtener, crear un nuevo significante a partir del cadáver, convertir la significación, el objeto cadáver, para darlo en un contexto, un significado diferente, es de naturaleza, digamos, provocadora, vamos a decirlo de esa manera. Esa primera etapa de Margolles, y en ella podemos encontrar muchos trabajos, me parece que, digamos, en su forma de escandalizar o de provocar a la audiencia, pues es una manera directa. Si bien utiliza la alegoría, la utiliza en otros niveles más comunicativos y que tienen que ver con la tradición. En este caso, con la pintura de Clemente Orozco, que se llama Los Teules. Aquí el caballo, pues, es la alegoría del español, ¿verdad? Y aquí se retoma esa significación y se le pone en un carrusel para despojarse de la idea del caballo como alegoría del español, y ya se pone en otra situación, ¿no? En una situación diferente, en un contexto diferente, en una provocación, digamos. Este trabajo alegórico ya, o sea, nos da luz para entender que el proceso de Teresa Margolles sí tiene que ver y va encaminado, pues, a modos diferentes de representar. Recordemos también que uno de los principios alegóricos tradicionales es la relación de la alegoría con el discurso oblicuo, ¿no? Es decir, es una situación política. Si nos limitan a decir cosas que no podemos decir, al final vamos a hallar maneras diferentes para decir lo mismo. Es decir, un desvío en el discurso, pero cuya transmisión comunicativa o cuyo significado sí va a ser una queja política en este caso, digamos. Entonces, ya se ve la naturaleza alegórica. Sin embargo, aquí el trabajo es diferente a lo que yo voy a hablar ahorita en unos minutos, porque aquí sí hay una provocación. La segunda etapa, evidentemente, ya es el trabajo con el mote, que también se volvió alegoría, que es la vida del cadáver, ¿verdad? La vida del cadáver, que era la gran máxima del CEMEFO y después de Teresa Margolles, ya en sí mismo se volvió una alegoría del propio grupo y de la propia Teresa. Esa sería la segunda etapa. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo también está esta tradición alegórica en el trabajo de Teresa Margolles. La Pietà de Miguel Ángel, y tenemos aquí, ¿no?, digamos, una postura similar, con características muy similares, pero en la morgue, ¿verdad? Y que crea un montaje, digamos. Estas tres fotos me sirven a mí para crear un montaje entre la dimensión de la muerte de Teresa Margolles. Por un lado, la tradición, Margolles, y por otro lado, un asunto de México, del Bajío, que se popularizó en los años 40 y 50 con un fotógrafo que se llama Retratos de Angelitos, ¿no?, que era retratar a los muertos. Este gesto es precisamente una alegoría dentro del sistema pictórico, dentro del sistema de la pintura, digamos. No trasciende, digamos, hacia el cadáver como alegoría de lo que está sucediendo en México. Aún, ¿verdad? Después vendrá. Muy bien. ¿Qué pasa con la tercera etapa? Para mi gusto, la tercera etapa, desde mi lectura, de Teresa Margolles. Lo que sucede en la tercera etapa es que precisamente se despoja, ¿no?, digamos, en palabras de Julia Banwell, quien es una estudiante, una estudiosa de la obra de Margolles, se sale del cadáver, ¿no? Deja el cadáver en paz, digamos, como figura central de la obra, como objeto cuya significación va a ponerse en crisis, y se vuelca sobre otros objetos relacionados directa o indirectamente con la muerte. Ya no va a ser en sí mismo el cadáver como la alegoría, digamos, del capitalismo gore, ¿no?, en la lectura de Sayac Valencia, quien hace una lectura de Teresa Margolles en ese sentido,
sino que ahora es el edificio, las huellas, las fotografías, ciertas huellas, ciertos testimonios, los que van a dar luz alegórica del problema que vivimos actualmente, es decir, de la narcoviolencia. ¿Por qué me parece importante su obra? ¿Por qué la estudio? ¿Por qué, digamos, creo que tiene mucho que decir esta tercera etapa, que a mí me dice mucho? Bueno, pues por un lado, porque como diría Daniel Inclán, para diferenciar las reiteraciones de la violencia y las representaciones de la violencia, no prolonga la violencia. Es decir, no se enfoca en una espectacularización de la violencia, Teresa Margolles, en esta última etapa, sino que se vuelve minimalista, digamos. Se vuelve minimalista con detalles pequeños, con fragmentos de las cosas, ya lo veremos, y no con la inscripción del cadáver en el museo. Ya empezaba este minimalismo con obras como Vaporización o la otra, la de En el aire, que son pompas de jabón cayendo, donde hay la alegoría de la fragilidad de la vida, la dimensión cercana entre la vida y la muerte, etcétera, y la experiencia del olor, por ejemplo, que uno inhala, digamos, el vapor de esta agua con la que lavaron los cadáveres, entra de una manera diferente y se vuelve visible esta relación con la muerte y se vuelve alegoría de un regreso a lo que la sociedad contemporánea ha producido, que es alejar a los muertos de las casas. Hay un estudio muy importante de Anthony Giddens que relata cómo la muerte ha sido poco a poco expulsada, ¿no? Así hacia de la casa. Antes los muertos, la gente moría en sus casas, esto ya no es así. Entonces, el trabajo de Margolles precisamente en Vaporización y En el aire es traer de vuelta esa experiencia, ¿no? Realmente la muerte está más cerca de lo que pensaba, ¿no? Por decirlo así. Pero ahí empieza ya el gesto minimalista del artista. Muy bien. Otro ejemplo que pongo aquí del montaje y de esta sustitución del cadáver por otros objetos está en Notas, Recados Póstumos, una obra que presentó que hizo en Guadalajara y que se trató de poner en las marquesinas las frases, notas de suicidas aparentemente reales, verdaderas, que ella consiguió, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos. No me extrañen ni me lloren, hagan de cuenta que me fui de viaje y volveré. Eso dice aquí el texto, ¿no? Acá en el otro tenemos, pido perdón a Dios por no haber llegado a ser buen artista, pido perdón a Dios por quemar mi alma con tiner, ¿no? Sería la otra frase. Muy bien. Y tenemos otro en el del cine estudiante, por la constante represión que recibo de mi familia, como son las notas que dejó esta persona de 19 años. Muy bien, me preguntaba un compañero, un colega del seminario, que también es estudiante de la Facultad de Artes, Antonio, me preguntaba que cómo está vista aquí la relación de la representación, la alegoría y la espectacularización de la violencia. Yo le decía, pues precisamente aquí está una estrategia de evitar la prolongación, en términos de Daniel Inclán, de la violencia. ¿Qué significa esto de prolongación? Nada más me detengo tantito para explicarlo un poco. La prolongación de la violencia es como reiterarla, es decir, lo que hace la alarma, las fotos, todo el tiempo estar hablando de ella, etcétera, reitera y prolonga la violencia de alguna manera. Hay que decir que Daniel Inclán se refiere a la violencia sistémica, ¿verdad? No a una violencia como acto total, y sirve esto para aclarar que la violencia de la que estoy hablando yo, de la que vinculo a la narcoviolencia y a la obra de Teresa Margolles, es lo que ya conoce Daniel Inclán como violencia sistémica, es decir, toda una serie de redes de relaciones, toda una serie de relaciones que producen, conservan e incentivan mecanismos de opresión, de anulación, de invisibilidad,
y etcétera, ¿no? Esa sería la violencia sistémica. Muy bien. Entonces, yo le decía, fíjense que lo que hace que esta obra ponga sobre relieve lo alegórico y no la representación en su sentido de espectacularizar la violencia, es que el cine es un cine abandonado. Prueba de ello incluso es que buscando imágenes sobre esta obra, Recados Póstumos, que no las encuentro justamente, fíjense que no la encontré no la encontré como obra vinculada a Margolles. Esto. La encontré en un texto que se llama Así eran los antiguos cines y teatros de Guadalajara. Lo que no se ve es... ¿Me escuchan? Bueno, creo que alguien me silenció, no sé. A ver si alguien de aquí del grupo del Zoom me puede decir si me están oyendo bien. Sí, te escuchamos. Ah, mira. No encontré la obra vinculada a Margolles, sino al cine abandonado. Es un artículo sobre cines abandonados y resulta que aquí estaban. Ya está la pieza de Margolles inscrita. Este montaje, esta relación del cine abandonado con la nota del suicida, me da luz para ver que realmente el efecto, digamos, la lectura alegórica que puedo obtener de la obra de Margolles es precisamente la no espectacularización, el abandono, la invisibilidad del gesto. Bueno, por ello creo que con este ejemplo, que aquí Margolles ya se sale o ya no busca reiterar la violencia. Sí quisiera mencionar, no quiero dejar de mencionar que ha sido, por investigadores, ha sido mencionada como cuestionada su participación ética o su postura ética respecto a su obra, ¿verdad? Y esto tiene cabida en el debate. Pero por ello mismo quiero aclarar precisamente que no me parece que se trate de una espectacularización. No está reiterando la violencia. Ella pudo haber escogido otras maneras mucho más espectaculares para provocar o para hacer denuncia, ¿no? Muy bien. Vamos al contexto ya de la promesa. La promesa se sitúa en un contexto histórico que tiene como ciudad o como territorio, locación, a Ciudad Juárez. Teresa Margolles llevaba ya más o menos 16 años aproximadamente trabajando con la muerte cuando visita la ciudad en 2006 para iniciar en 2007, empieza con su investigación y su primer trabajo pues es una serie de audios de los paisajes sonoros, digamos, de los lugares donde fueron halladas mujeres. ¿Okay? Así sale de varias zonas, digamos, marginadas de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces ahí empieza su relación con Ciudad Juárez, una relación que no va a terminar y que incluso en el presente no ha terminado. Sigue dando, sigue ella vinculada a un trabajo tanto documental como periodístico como artístico con la ciudad. Una ciudad que, de acuerdo con lo que dice Sergio González en Huesos en el Desierto, no es nuevo lo que sucede en ella, sino ha sido una cuestión histórica y que tiene que ver con la frontera, tiene que ver con el espacio tejano tan cerca que tienen y que la cultura tejana y su relación con las armas y con la forma en que se solucionan las cosas allá, también ha afectado. O sea, la Ciudad Juárez se ha incrementado, ha sido un foco actualmente, digamos desde hace 2 décadas, pero también hay que decir, bueno, ya 3 décadas, hay que decir que no es nuevo, o sea, ha habido, está muy documentado en Huesos en el Desierto, y otros trabajos por historiadores, la violencia que ha sucedido en la ciudad. Muy bien.
¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, en 2011 en Ciudad Juárez se contabilizaban más de 115,000 casas abandonadas y un desplazamiento por la violencia que se calculaba a partir de un estudio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en más de 220,000 personas. Este hecho es crucial para la elaboración de la promesa. Como pueden ver, hay antecedentes. El cine, el edificio abandonado, ya empieza a ser un objeto de significación para la obra de Teresa Margolles. Y antes de trabajar con la promesa, trabaja con una serie de fotografías que se llama Esta finca no será demolida, en Ciudad Juárez, donde hace una revisión precisamente de todos los edificios que han sido abandonados y que se han vuelto, o sea, ya en el contexto, digamos, de lo que está sucediendo en la ciudad, está cambiando su significación. El edificio abandonado ya no dice, soy un edificio que fue abandonado, ya dice, soy un cuerpo desplazado, ya dice, soy una familia desplazada, ya dice, soy un hogar desplazado, ya dice un montón de otras cosas. Se alegoriza, se ha alegorizado por un contexto que ni siquiera interviene Teresa, la propia Teresa. Aquí tenemos otras fotos de la serie documental Esta finca no será demolida. Y vemos el abandono en la Ciudad Juárez. Esto va a dar pie precisamente ya a la experiencia, digamos, particular de una casa, ¿no? Que es la obra de la promesa. Teresa Margolles escoge o adquiere una casa de interés social y la va a demoler. ¿Para qué la va a demoler? Para transfigurarla, en palabras de Arthur Danto. La va a transfigurar, va a tomar el objeto ordinario y lo va a llevar al museo. Sin embargo, a diferencia de la lectura dantiana de la transfiguración, aquí el cambio de significación ya existía desde antes. Ya la casa había sido abandonada y ya no significaba soy una casa abandonada. Ya significaba yo huí de aquí porque he sido violentado, ¿no? Ha sido violentada esta casa por la narcoviolencia. Y entonces se destruye la casa, se hace una demolición y se lleva de manera en polvo, digamos, en escombro, ya reducido a polvo, al museo del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, MUAC, y se exhibe, son 22 toneladas que se exhiben en 2012. Y este es el trabajo. Se hizo una cimbra, es decir, se pone todo el polvo en una cajita, digamos, hecha para después retirarse, y las personas pueden acercarse, tocarla, etc. ¿Qué pasa aquí? La significación de la promesa, incluso ahorita voy a hablar del título. Uno puede tener si estamos de acuerdo que también una parte de la alegoría es hacer visible un concepto, ¿no? Si se va a hablar de una moraleja, pues se utiliza la fábula y los animales, ¿no? Ese sería un ejemplo alegórico del clasicismo que vamos, no vamos a discutir aquí, pero Benjamin no estaba de acuerdo con eso, pero vamos a darle la oportunidad a esta premisa. Si la alegoría es hacer visible, hacer palpable algo abstracto, pues precisamente aquí se vuelve palpable. Igual que en la vaporización, el olor, digo, la niebla del agua que se usó para lavar el cuerpo, pues de aquí de igual manera la casa abandonada, la casa que ha sufrido, que ha sido testigo de todo esto, de toda la violencia que ha pasado por Ciudad Juárez, se vuelve palpable, ¿verdad? Se vuelve real, se siente, y esto apela a una experiencia del espectador, se vuelve sensible, el polvo habla a través del tacto aquí, ¿no? Esa es una natural, esto me parece a mí que ya se sale por completo, digamos, de la representación habitual, da una lectura diferente, y era lo que decía también otro teórico que está hablando sobre la violencia en América Latina, ahorita no recuerdo el nombre, pero se los digo en un momento. Dice, el arte conceptual o la alegoría da mecanismos para salir de la vía de la representación de la violencia, ¿no? Esa mudez que deja el horror, ¿no? Ese duelo que en palabras de Lacan es lo real, lo que todavía no accede lo simbólico ni lo imaginario.
la alegoría da luz sobre eso desde mi perspectiva. Esa es mi tesis, digamos. Da luz de cómo abordar esta experiencia, digamos, esta experiencia dura del horror, de la violencia, de lo que está ocurriendo actualmente en México, de otras formas, ¿no? Aquí, de la palpabilidad, de la tierra, de la resignificación de lo que la tierra es, de lo que se piensa, de cómo se fundamenta el ladrillo como los cimientos de una casa, de un hogar, etcétera, ¿no? Aparece aquí, me parece. Me parece que es una salida muy interesante, muy digna de mencionar, de cuál es la tarea del crítico. Pues la tarea del crítico es hacer hablar las cosas que a lo mejor parecen mudas, ¿no? El arte igual, yo creo. Entonces me parece importante traer esto a la conferencia, hablar sobre esto, discutir, abrir los temas que estoy desarrollando aquí con ustedes, para decir, miren, el arte tiene, las formas alegóricas tienen, hay maneras de acceder a ese dolor, ¿no? A ese horror, sin representar el horror, sin, digamos, referenciarlo, ¿no? Muy bien. Como una dimensión de resignificación, ya que nos queda poco tiempo, voy a tratar de apresurarme, es el testimonio, ¿no? Y aquí la casa y la promesa adquieren también, ya no es la casa como signo, como imagen acústica, ya es otra cosa, y la promesa también, ¿no? Porque la promesa indicaba todo un proyecto, indica un proyecto. La promesa significa un proyecto. Cuando la promesa se sale de esa significación habitual, de proyecto, de esperanza, etcétera, se convierte o deviene en esa materia, en esta nueva significación, en esto incumplido, en esto que no llegó nunca, en este abandono, en esta invisibilidad, ¿no? Entonces la promesa ya se vuelve otra cosa, ¿no? Es vigente, comentaba ayer en la entrevista que me hicieron para la conferencia, es vigente porque también la casa, para las que me están escuchando y los que me están escuchando, se ha vuelto también un tema ahora con el confinamiento y ha adquirido también otro valor, ¿no? Fíjense este testimonio que recolectó la artista. Tiene un seudónimo y un apellido que se llama Escobedo. Dice, no siento que esta sea todavía una casa feliz, porque yo nunca había querido comprar una casa, porque no sabía bien en dónde quería vivir. Y una semana antes ya Roberto y yo teníamos que buscar la casa, porque pues estábamos viviendo en un departamento prestado básicamente. Y vinimos y vimos esta casa, pero a Roberto no le gustó. De hecho, ni siquiera quiso entrar Roberto, porque le parecía como que era súper pequeña y a los estudiantes no les iba a quedar. Entonces ni la quiso ver y anduvimos viendo un chingo de casas. Y entonces decidió él que no, que mejor construíamos algo, porque no íbamos a encontrar nunca lo que nos gustaba. Y pues ya, así quedó el asunto. Entonces, cuando matan a Roberto, y el testimonio es de Alfa Escobedo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, toda la serie de testimonios que acompañan el catálogo de la promesa, el catálogo impreso, digamos, el que se hizo para la exposición, son una serie de testimonios que dan diferentes dimensiones de la casa, del significante casa, ¿no? Se reconfiguran, ella ni quería la casa, se muere su esposo, o lo matan más bien, y ella, por presiones de la universidad, etcétera, termina comprando la casa. Pero la casa ya se vuelve otra cosa, ya no se vuelve esa promesa, no se vuelve ese vínculo con el esposo porque ya no está. Y ella menciona en el testimonio que incluso el closet, donde están todas las cosas de Roberto, ni siquiera lo ha abierto, lo ha dejado ahí cerrado. Esta naturaleza de la experiencia con los objetos para poner en crisis la relación significante-significado es precisamente una de las cuestiones que yo resalto de la obra de Margolles, resalto del arte conceptual en general y resalto también de la tarea del crítico. El crítico, creo, la función del académico, del crítico, también tiene que ver con un asunto de, lo voy a decir en palabras de un artista que se llama Douglas Hübner. O ya, si me equivoco, ahí me corrigen, por favor. Hübner, no sé cómo se pronuncia. Dice, yo quiero, mi tarea es tocar el mundo, palparlo y dejarlo un poco como estaba. Me finalizo con esta cita
porque creo que sí, entre más hagamos lectura alegórica, más veamos el mundo como un montaje, como un caos, no sé, todo un páramo lleno de rocas, de ruinas. Tal vez ahí podamos encontrar también un poco el mundo que nos rodea y encontrarnos en eso, situarnos en ello. Pues les agradezco mucho, estoy aquí atento a todos, a todas y todos para escucharlos. Es una investigación, estamos avanzando, y bueno, estoy atento a cualquier idea y aportación que me puedan hacer y les agradezco mucho. Gracias, Irving. Súper interesante. No sé, Armando, tenías un comentario, ¿verdad? Solo muy breve, le agradezco mucho a Irving su exposición. Es un trabajo que está en construcción y que ha sido pues muy grato escucharlo. Quiero nada más hacer mención, bueno, los agradecimientos de siempre a la Maestría de Arte y Literatura, a la doctora Tornero, por amablemente acceder a la organización de la charla, al núcleo básico, a los profesores, a la Facultad de Artes y al seminario, en donde se están discutiendo también estos temas. Quiero ser muy breve, nada más reconocer el trabajo de Irving, reconocer la capacidad inventiva de una artista que ha venido alegorizándose a sí misma en torno a su propia obra, es decir, ha perdido como decía Nietzsche, la figuración y se ha vuelto cada vez más conceptual y más abstracta. Entonces, la figuración, como lo mostraste, va perdiendo su troquelado como una moneda y va dándonos cada vez más cosas en qué pensar. Entonces, eso me parece, aunque los artistas son renuentes a lo filosófico, me parece un gesto muy filosófico de algunos artistas conceptuales o algunos artistas que tú has llamado críticos, ¿no? Y que son derivas contemporáneas muy interesantes y muy importantes. Bueno, ese es mi comentario. En realidad quisiera que ojalá en el Facebook o aquí en la sala del Zoom se pueda discutir esto. Y nada más agradecerte otra vez. ¿Por qué? Por el hecho de que a la teoría del signo empezamos, tanto en el seminario como en tu trabajo, a agregar la teoría del anacronismo y de la experiencia, no como categoría epistemológica, sino de la historia, ¿no? Entonces es una lectura fructífera de Benjamin, ¿no? Que hay que leer siempre y volverlo a pensar. Bueno, eso es lo que tengo que decir. Veo que está la doctora Tornero ya aquí, así que no sé si quiera decir algo. Y Laxmi es lo que tengo que decir. ¿Me escucha? Hola, ¿sí? Sí, muchas gracias, Armando. No, quiero agradecer la organización también de esta conferencia, de esta charla de Irving. Gracias, Irving y Armando, y a todos los que están aquí presentes, porque esto enriquece el trabajo que hacemos en la maestría. Quiero también decirles que si no me conecté antes es porque me convocaron a una reunión de las que uno no puede decir que no, porque es de administración central. Y bueno, lo siento, pero ya me incorporé hace unos minutos y aquí estamos. Muchas gracias por enriquecer nuestros trabajos de la maestría. Gracias, Irving. Gracias. Bueno, pues daríamos pie a las preguntas y comentarios del público también, ¿no? Nos gustaría escucharlos. Pues por ahora no tenemos preguntas en el chat del Facebook. Lo que sí es que hay varias felicitaciones para el doctor Irving, sobre todo de Estela Vázquez, excelente trabajo, felicidades. Yamil Saf, aplausos virtuales. Por ahora no es lo que tenemos.
No sé si el público que nos está escuchando en Facebook puede escribir su pregunta y con gusto la leeremos acá al doctor. Claro, y también los compañeros de la sala, ¿no? A ver, aquí creo que hay alguien. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Chel, también soy estudiante de la MEAN. Bueno, en principio me pareció muy interesante. eh, ya había escuchado yo el concepto de alegoría, pero esta amplitud que le das me llamó mucho la atención. Y bueno, mi pregunta es más una reflexión y me quedo mucho pensando en cómo la alegoría, ¿no? Traslada el significado. No conocía mucho el trabajo de esta autora, pero me salta mucho a la vista este traslado, ¿no? De la invisibilidad, de la visibilidad y también del montaje. Entonces, yo creo que fue una charla muy interesante. Sí, muchas gracias, Michelle. En efecto, sí, es una categoría, la alegoría, bueno, pues utilizada mucho, es histórica, ¿no? Alegoren viene del griego, que es el habla pública desde otro lugar, ¿no? Digamos. Y sí se ha vinculado también como un habla política, como para decir, criticar a alguien, con otras palabras para que no sepa él que está siendo criticado, etcétera. Pero a partir de, bueno, de la lectura de Benjamin precisamente y de los dos Benjamin, ¿verdad? Los dos alemanes además, Walter Benjamin y Benjamin Buchloh, yo establezco este uso alegórico, digamos. Pero fíjate, se conecta también con este Roland Barthes para mí. Y aquí estoy tal vez persiguiendo, como diría mi maestro Francisco Rebolledo, persiguiendo chichis en las culebras, en las serpientes. A lo mejor estoy persiguiendo fantasmas aquí, pero cuando yo leí cómo él refiere el mito hoy, lo que para él es mito y pone el ejemplo de la venia del soldado africano francés, me da la impresión que es una lectura muy parecida a lo que yo utilizo como alegoría. Entonces, si te interesa el tema, Ishel, puedes también explorar esas dos lecturas, ¿no? Para agregar como este entendimiento nuevo, digamos, no nuevo, digamos, no es nuevo, ya tiene un siglo, más de un siglo, pero sí más reciente, ¿no? De la alegoría. Utilizarlo como este cambio de significantes y significados, ¿no? Uh-huh. La relación, pues, se pone en crisis. Muchas gracias. Y yo tenía un comentario, Irving, bueno, si puedes reiterar o explicar de nuevo la parte donde qué es lo que sucede con la otorgación de otro significado a través de la alegoría, o sea, qué es lo que tú consideras importante en esta otorgación de otro significado a través de la alegoría. Y también me pareció interesante bueno, siempre es padre escucharte porque, y con un trabajo, revisando el trabajo de Margolles, es bien interesante cómo surgen en cada discusión o en cada presentación discusiones diferentes, ¿no? Y ahorita estaba pensando en cómo se pasa en tu presentación, cómo pasa ella del cuerpo a la ruina y del cuerpo o de la ciudad, del cuerpo a la ciudad, la ruina, estos tres momentos, ¿no? De tu exposición y de su trabajo y cómo, pero en el caso de la casa y de la ruina, no es vista desde fuera, sino propiamente desde los cimientos, ¿no? Desde el polvo, esto que dijiste, que es muy fuerte, ¿no? En el trabajo de Margolles. Y bueno, pues eso es interesante. Y también quería pedirte la referencia del estudio de Giddens sobre la muerte. Sí, muy bien. Bueno, la primera parte de tu comentario, que es la que esa es precisamente la tercera parte de lo que yo he investigado, que bueno, ahí voy en eso, ¿no? Que es justamente yo quisiera plantear, o uno de los propósitos de mi investigación es plantear
que el gesto alegórico, digamos, es en sí mismo un gesto político. ¿Por qué? Porque la significación de las cosas se estabiliza en la sociedad, en acuerdos sociales, en consensos. Entonces, poner en crisis a los objetos y sus relaciones con los significados se vuelve un discurso que altera normalidades, visibiliza incivilidades, etc. Por ejemplo, justo lo que está pasando ahorita con el confinamiento, y esto se los agradezco a algunas personas del seminario, Natalia, Armando y creo que Carlos Castañeda, que me dijeron que la casa en el confinamiento ha cambiado, o sea, digamos, la recontextualización de la palabra casa ahora en el confinamiento ha puesto en crisis el significante casa. Y le ha dado, y esto es una dimensión política para mi punto de vista. O sea, ya la casa ya no es el hogar, el sueño americano, etcétera, sino ya es un lugar a lo mejor del que ya estamos hartos, ya queremos salir, o a lo mejor del que incita violencias domésticas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí está esa cuestión de lo alegórico y la crisis, ¿no? En su relación de montaje, ¿verdad? De cambiar los contextos. En el sentido del traslado del cuerpo, esta evolución de Teresa Margolles de pasar del cadáver, digamos, a la ruina, me parece que la empezamos a ver, es un proceso que comenzó con las placas de cemento, cuando empezó a usar cemento y empezó a usar bardas balaseadas. Desde mi punto de vista, ahí empieza el mecanismo. No sé si ella misma le sedujo esto, no la he escuchado decirlo de su propia voz, pero siento que, y aquí voy a recurrir a una teórica que se llama Marjorie Perloff, que tanta reiteración de la violencia y de la espectacularización de la violencia a partir de los cuerpos vulnerados, a partir de lo que hemos visto de San Fernando, Tamaulipas, de lo que hemos visto con la alarma y todo esto de la espectacularización, creo que ella se ha volcado hacia un lugar diferente, es decir, se ha dado cuenta de esta reiteración y como una consecuencia que se me hace muy natural es irse hacia lo contrario o hacia partes donde ya no está el cadáver como centro de atención. Esto lo digo de Marjorie Perloff porque ella observa que ella observó que en los años 50, entre más la ciudad estaba llena de imágenes, más los poetas huían de la imagen. Entonces creo que puede ser, esa sería una hipótesis que lanzo sobre el porqué del cuerpo a la ruina de Margolles. Y de Giddens, te voy a pasar se llama, ese es donde habla de la seguridad ontológica. A ver, déjame ver si lo encuentro aquí. No lo tengo aquí a la mano, pero te lo comparto después. Se llama, creo que es algo cotidiano y seguridad ontológica. Ahí está la relación cotidiano y ontológico. Sería el libro. Ahorita luego yo te lo mando. Sí, Rafael acá escribió en el chat, hay una pregunta. Sí. Ajá. Claro, buena pregunta, Rafael, ¿eh? Claro. Pues aquí, cuando estamos hablando de un arte comunicativo, pues, en términos... ¿Puedes decir, Irving? Sí, perdón. Sí, gracias. Dice, en las obras como las de Margolles o Margoles, el espectador sin el crítico podría entender la obra como alegórica, o quien percibe solo se quedaría con la forma sin conocer tanto el contenido. En otras palabras, el crítico, quien articula discursos en torno a las piezas y los conceptos, aquí es indispensable. Buenísima pregunta, porque estamos ante un hecho comunicativo. La tarea, digamos, del arte, de la historia del arte, yo la sitúo en dos, a ver, esto es debatible y lo podemos discutir igual en otra ocasión. Para mí hay dos formas expresivas del arte, una en la que predomina lo comunicativo, es decir, yo hago una obra y el otro la entiende o la traduce y la entiende a su experiencia, y el otro el situacional. Creo una situación donde no hay comunicación, sino van emergiendo situaciones. El happening, por ejemplo, sería una forma de arte situacional, ¿no? Miren, con muchas comillas utilizo esto. Entonces, al ser comunicativo, pues comporta el mismo problema. El espectador sin el crítico puede entender la obra como alegórica,
híjole, no sé si sea posible, pero esto sucede con cualquier acto comunicativo. O sea, ¿cómo aseguramos que el espectador o el receptor entiende lo que uno dice? O sea, está la parte del ruido. Y pienso, por ejemplo, en Baudelaire. Yo leía a Baudelaire, ¿no? Leía de Las flores del mal y El spleen de París. Y cuando leí al crítico, es decir, a Benjamin, que le dedicó mucho, me dio una visión diferente. No estoy diciendo que me complementó a la comunicación, sino que me dio una dimensión diferente de lectura. Creo que eso es precisamente lo que podría dar el crítico. Hacer hablar las cosas desde su interpretación, desde su lectura, para poner temas a discutir para el espectador. Ahora, creo que mucha obra conceptual sí depende, al ser comunicativa, tiene muletas, digamos, no le quiero llamar así, pero a falta de una metáfora mejor, discursivas para sostenerse. Entonces, no diría que es indispensable, pero aporta una visión, y esa visión puede ser complementaria o puede ser incluso diferente. Y es tarea del crítico, sí. La tarea del crítico es hacer visibles, hacer comunicativas ciertas obras. Para mi punto de vista, sí. Sí. Estela, la doctora Vázquez, le mando un saludo a Estela. Trabajamos, somos colaboradores, colegas ahí en el Centro Morelense de la Suerte. Dice, acceder al dolor, una sublimación, dice. Esto sería, es un tema que no tengo las herramientas para contestar. Sí, bueno, sí, es una parte, es una lectura, de hecho es una lectura lo de la sublimación. Y lo he hablado con poetas, sobre todo con un poeta que respeto y admiro mucho, Iván de León, que justo se pregunta esto. O sea, él se negaba a hablar sobre la muerte y todo lo que, vamos, todo lo que se vive actualmente, el despojo, el desalojo, porque no quería precisamente sublimar ese dolor, ¿no? Porque decía, hacer estético algo que a lo mejor no corresponde a la tarea del artista. Y es justo pero ¿de qué otra forma a veces puede hacer, verdad? Ahí está lo de la dimensión del silencio. O sea, algunos artistas apostaron por el silencio ante el dolor. Y por eso siento que, no sé si se trate, la verdad soy honesto, no sé si se trate de una sublimación, no sé, pero sí se trata de una visibilización. O sea, de poner sobre la mesa algo que permanece a lo mejor callado. Y eso es, por eso yo creo que sí es legítimo, o vamos, no sé, legítimo no. Da de qué hablar la obra de ciertos artistas. Y creo que por eso Iván de León después decidió hacer Calles del Cuerpo Anochecido. Precisamente por eso. Porque a veces hay que hablarlo, aunque sea de otras formas, alegóricamente, pero a veces hay que hablarlo, a lo mejor sin sublimarlo, a lo mejor sublimándolo, pero no callando. Entonces, bueno, espero ahí. Lo podemos discutir después, doctora. Bien. Armando. Sí, gracias. Sobre esto mismo, Irving, ya que citas al poeta Iván de León, el asunto de la espectacularidad y su relación por un lado, con la violencia y por otro lado, el asunto de la alegoría como, digámoslo así, una condición literaria, ¿no? De lo literario. El autor que citaste, Paul de Man, pues pensaba un poco así, la alegoría es una metáfora de la metáfora de la metáfora de la metáfora de la metáfora. Entonces eso pues se puede llamar diferencia también, no sé, rastros, huellas, todo esto que se estudió el postestructuralismo el siglo pasado. Y el asunto de pensar, no sé, voy a hacer el comentario y tú me dices qué piensas al respecto. El asunto de pensar la espectacularidad de forma alegórica
estaría no solamente en el centro de las reflexiones artísticas, sino también en el centro de las reflexiones sociológicas. Por ejemplo, pienso en la tesis de Rita Laura Segato acerca de los femicidios y la manera en cómo se presentan, o la violencia contra las mujeres y la manera en cómo se espectaculariza, que hace de los sujetos centros de un relato. Y por muy monstruosos que sean esos sujetos, dice ella, los medios los presentan como un sujeto del relato, es decir, la centralidad. Es decir, hay ahí un campo fértil para pensar críticamente las imágenes. Entonces, no sé qué pienses de eso. Es decir, que si no, Teresa Margolles se dio cuenta en algún momento, se lo podemos preguntar, pero ¿tú qué piensas de eso? Se dio cuenta que la figuración, la representación, esa vieja discusión sobre la representación o la falta de representación en el arte, no era también una cuestión que tenía algunas consecuencias políticas. Es decir, la reiteración de la violencia es también una pedagogía de la misma. No sé qué pienses de eso. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, claro que en el caso, cuando dices aquellos artistas que decidieron callar, no decir nada, olvidarse, ¿no? Paul Klee, por ejemplo, que hasta lo afirma en algún momento. Claro que es una situación política, ¿no? Es decir, no lo vamos a hablar para no reiterarlo más, ¿no? Y en el contexto actual, lo de la espectacularización, creo que está lo alegórico en ese principio que decía Benjamin, de la devaluación del objeto mismo por mercancía. O sea, la imagen de la persona que fue descuartizada hace poco, la mujer, en Ciudad de México, que se filtró las fotos, ¿no? No sé si recuerdan, se vuelve una mercancía, una cuestión de mercancía, y eso ya, de entrada, ya es un hecho alegórico y construye un relato, precisamente. Ahora, el trabajo de Margolles es irse, digamos, hacia el dolor, hacia el duelo, ¿verdad? Porque pone la casa abandonada. No pone el cuerpo, no pone los balazos. Sí los ha puesto. Tiene una barda llena de una instalación, ¿no? De una barda. Pero en el caso de la casa, le da una dimensión a mí de, vamos a hablar no de la violencia, sino de ese residuo que queda de la violencia, que es el dolor, que es la llaga, la cicatriz. Vamos a hablar de las cicatrices. Y ese convoca, como diría Judith Butler, convoca a sentirnos vulnerables todos, ¿no? Y hablar desde ahí es no hablar de la violencia, sino hablar de lo que dejó, de la ruina, ¿no? De la ruina y creo que ese es el trabajo de Margolles, creo que podría ser por ahí. Ahora, lo que me preguntabas de cuál era la metáfora de la metáfora, en efecto, o sea, no es particular del arte ni de... Es más, desde hace mucho no es particular del arte el trasiego de la alegoría, sino es de la publicidad. Por eso puse el ejemplo de la mujer blanca en La Parisina, ¿no? Es de la publicidad. El gesto alegórico viene de ahí ahorita. Pero no por eso, porque ellos lo tienen, hay que dejárselos a ellos, ¿no? También hay que apropiárnoslo. También nosotros los investigadores también podemos hablar alegóricamente de cosas, ¿no? Como siento que Benjamin lo hacía mucho. O sea, por eso, ¿no? Adorno lo criticaba no es muy académico este texto, ¿no? Escribe en una carta, ¿no? Pues eso, porque la alegoría incluso se ha vuelto una alegoría de sí misma, ¿no? Solo la puede usar quien está en el arte o quien está en la publicidad o quien está en, ¿no? Cuando no, ¿no? ¿No? Hay que alegorizar la alegoría, ¿no? Bueno, de alguna manera. Esa sería mi respuesta, doctor. Muy bien. Yo tengo una más. Sí, también esto, perdón, que señalas cómo hay esta parte de la imagen, ¿no? Que hace Margolles, la acción de llevarse, de destruir bueno, lo que queda de las casas, llevarlas, etcétera, todo eso más el testimonio, ¿no? Que ahí va a crear
un sentido estético más amplio, ¿no? Y este sentido crítico que señalabas, porque es esta otra, no solo es la acción de ella, sino que esa acción está unida también a la parte testimonial. Entonces, esto genera pues una visión más sensible, más cercana, ¿no? De la situación, de la violencia. Sí, sí, exactamente. Agrega acompaña el discurso, exacto, del dolor. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? ¿Alguien está? Valeria quiere preguntar. Ok. Hola. Me entra inquietud entre la representación y la alegoría y la cuestión política entre estas dos, pensando en el arte. Como el problema de la representación, por ejemplo, en el arte, que pensando en el arte occidental, que tiene su vínculo con la realidad, es decir, lo que se representa es esa realidad, ahí siento que hay ya una descontextualización del objeto. ¿Sí? Está la taza, ¿no? Como decías, pero a la hora de representarla la voy a descontextualizar también de ese momento y ahí hay un montaje, hay un recorte también, ¿no? Entonces ahí un poco esta diferencia o cómo diferenciar esto. Y ahí me parece que hay un problema político también, porque se trata de una determinada lectura de la realidad, de un determinado concepto de la realidad, por lo tanto, de una determinada representación. Y en ese sentido, creo que se trata de la relación con los discursos y que desde donde tú lo estás planteando, desde la alegoría, lo que creo, por eso lo veo político, ¿no? Que es una cuestión política porque nos está planteando otra forma de relacionarlos con los discursos, pero sobre todo, y en esto que mencionabas, como una práctica, ¿no? Es decir, una práctica de crítica al momento de relacionarnos con el discurso, que el discurso puede ser desde el yo, el cuerpo, la realidad, el arte, la propia alegoría, ¿no? Y por supuesto la violencia. Entonces, en ese sentido, bueno, me interesa un poco ver cómo distinguir, ¿no? Pensando en esto desde el arte, ¿no? La cuestión de la representación, si a la hora de este arte renacentista, de este realismo, no hay también, no sucede también en la representación una descontextualización, es decir, y un montaje y un recorte. ¿Qué pasa cuando el artista elige determinada forma para ser representada? ¿Me explico? Y cómo distinguirla entonces de la alegoría. Y bueno, un poco la apuesta creo que es hacia lo que es política. Sí, exactamente, sí, estoy de acuerdo. O sea, la representación en sí misma hace una sustitución, pone en contexto un mensaje para leerse de manera diferente. Y todo esto viene, pues ya lo decía también Walter Benjamin, de la Edad Media, bueno, desde los egipcios, ¿no? O sea, cada cosa que aparece pintada no solo alegoriza algo, sino también en sí mismo ese discurso manifiesta ciertas relaciones históricas y de poder de cada cultura que ha representado ese algo, ¿no? Esa sería una lectura alegórica del mecanismo alegórico en sí mismo. O sea, sería usar la alegoría como metalenguaje, ¿verdad? Que es lo que pretendo un poco hacer yo también. Es decir, entender lo que hice yo con lo de la parisina. Estoy leyendo el suceso con una mentalidad, una intuición, diría Benjamin, alegórica. Pero el arte evidentemente es representación. ¿Y cómo se puede observar? Pues yo creo que hay dos maneras. Dentro del discurso retórico de la pintura, digamos, que sería ahí, ¿no? Como entenderlo en sus reglas y en sus juegos, y otro dentro de
el discurso histórico, que es el que dice el doctor Villegas, que bueno que dice esa palabra para salir un poco del epistemológico, ¿no? ¿Y cómo se puede leer? Pues volviendo las pinturas significantes, sacándolas de su contexto de historia del arte y ponerlas como un objeto que consumía la gente en el siglo XIX, vamos a decir. Los sacas de ese lugar y ya puedes hacer una lectura alegórica libre o digamos o independiente de ese discurso, porque como se ha entendido un poco la historia del arte también, es con toda una serie de normas y prácticas, que es lo que cuestiona justo Didi Huberman en Ante el Tiempo. Se lee el arte desde una práctica que tú dices, y esa práctica también a su vez puede leerse como alegoría. Por eso Paul de Man dice es una metáfora de la metáfora de la metáfora, porque uno puede cambiar el objeto y leerlo de manera diferente mucho, ¿no? El mismo Paul de Man, según he leído, dice que hay límites y habría que hablar de ellos también. Pero cuando uno saca de ese contexto, de la representatividad, de la pintura, del contexto de historia del arte, podemos leerlo diferente. Y ahí la representación ya se puede leer como una representación fuera del mecanismo discursivo político en el cual fue hecho. Esa es mi apuesta. Gracias, sí. Ok, pues creo que ya, Laxmi. Sí, bueno, pues sí, nos dice Claudia que ya es momento de cerrar. Una vez más agradecemos a la Facultad de Artes de la UAM por el espacio y también un especial agradecimiento a la maestría en Estudios de Arte y Literatura por estar acá, por prestar el espacio y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Irving. Gracias a todos. Gracias, Laxmi, Armando, Irving, gracias a todos por participar. Hasta luego. Gracias, Angélica y Claudia y colegas. Valeria, y a todos, mucho gusto de verlos. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.